en el libro Primero de Reyes, capítulo número 1. El libro Primero de Reyes, capítulo número 1. Vamos a esperar que lo encuentren los que les gusta siempre leer la palabra, aunque va a estar en la pantalla y aunque todos conocemos esto. Pido se pongan de pie para la lectura de la palabra del Señor. Yo voy a estar leyendo la versión nueva, versión internacional. Así que si usted está leyendo la versión del 60 de Reina Valera, pues habrá alguna diferencia muy mínima en términos, pero no en el concepto general. Y así con todas las demás traducciones, pero por este día escogí leer en la nueva versión internacional. Dice la palabra del Señor, verso número 1 del capítulo 1 de Primero de Reyes. El rey David era ya tan anciano y tan entrado en años que por más que lo abrigaban no conseguía entrar en calor. Por eso sus servidores le dijeron: busquemos a una joven soltera para que atienda a su majestad y lo cuide y se acueste a su lado para darle calor. Así que fueron por todo Israel en busca de una muchacha hermosa y encontraron a una sunamita llamada Abisai y se la llevaron al rey. La muchacha era realmente muy hermosa y se dedicó a cuidar y a servir al rey, aunque el rey nunca tuvo relaciones sexuales con ella. Una vez más, el verso 4 dice: la muchacha era realmente muy hermosa y se dedicó a cuidar y a servir al rey, aunque el rey nunca tuvo relaciones sexuales con ella. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Este día, mis amados hermanos y todos los que nos conectamos a esta transmisión, quisiera que pensáramos en un tema muy importante para todos nosotros. Y he titulado el tema de este día: el arrepentimiento de David. Los que toman nota pueden escribir en el encabezado: el arrepentimiento de David. Para iniciar, estableceremos algunos elementos fundamentales para el pensamiento. Y el primero tiene que ver con que uno de los temas más importantes del Evangelio, sin lugar a dudas, es el arrepentimiento. La Biblia dice que hay que nacer de nuevo. La Biblia nos invita una y otra vez a arrepentirnos, a volvernos a Dios de todo corazón. Fue el mensaje de Juan el Bautista, y ese fue el mensaje que estaba alineado con lo que los profetas del Antiguo Testamento habían dejado, y ahora es tomado por Juan el Bautista, y también es el mensaje que Cristo predicó. En segundo lugar, la definición correcta de este tema puede traer verdadera paz al creyente. El creyente que muchas veces piensa: ¿será que me he arrepentido? ¿Cómo es que estoy en mi vida? Algunos de repente no se sienten, no logran entender todo lo que el arrepentimiento representa. Y el tercer elemento que vamos a descubrir en el desarrollo de este tema es que el verdadero arrepentimiento es tan poderoso que hace a Dios, que es inmutable. Nuestro Dios es un Dios inmutable, es el único Dios inmutable. Pero el arrepentimiento, una y otra vez, lo encontraremos en la Biblia, que hace que ese Dios inmutable cambie a favor del arrepentido. Estas son las ideas generales detrás de este pensamiento. Y hoy quisiera hablarles un poco del contexto de lo que aquí hemos leído. Para comenzar, quiero contarles acerca del pecado de David y de su arrepentimiento. El pecado de David, cuando él era rey de Israel y comenzó a tener grandes victorias, llegó un momento donde el rey David se descuida en un tiempo
donde los reyes salían a la guerra. El rey no sabía qué hacer con su tiempo libre. Todavía no entendía, sabía cómo ir a la guerra, sabía cómo depender de Dios en los momentos difíciles, sabía cómo escribir salmos desde una cueva, pero él no sabía cómo lidiar con el tiempo libre que él tenía. Este tema lo estudiamos hace unas semanas atrás, de repente que algunos se recuerdan. En ese tiempo, David comete uno de los pecados más horrendos que alguien pueda cometer. David termina adulterando, y no solamente adultera con una mujer casada, pudiendo haber tomado cualquier joven, pero él tomó una mujer casada. Y encima de eso está el agravante que cuando se dio cuenta que del adulterio cometido había un embarazo, no tuvo empacho con mandar a llamar al esposo de la embarazada y por su propia mano enviar su sentencia de muerte. Una bajeza muy grande de parte del rey. Le dio a Urías una carta para que se la diera al general que estaba a cargo en la guerra, en el campo de batalla. Y en esa carta decía: quiero que Urías muera, pónganlo en la primer línea de batalla para que él muera. Efectivamente así se hizo. Urías muere, nadie se daba cuenta. Obviamente que Dios siempre sabe todo lo más íntimo de nuestras vidas. Y en ese momento, cuando todo parecía que se había cubierto y cuando todo parecía controlado por la astucia humana, y cuando David se sentía que era intocable y que nadie descubriría jamás aquel pecado oculto, en ese momento recibe la visita de un profeta, recibe la visita de un hombre de Dios, de aquel mismo Dios que ha dicho en su palabra que no hay pecado que sea oculto que no haya de salir a luz. Ese mismo Dios que ha dejado en su palabra que aquello que se hace en privado se ha de gritar desde las azoteas, le habló a Natán, un profeta, y este hombre lleva el mensaje al rey David. Le lleva un mensaje que David no se esperaba. Le cuenta una historia y después de contarle la historia le pregunta el profeta: ¿qué podemos hacer a un hombre tan malo que estaba representado en la historia que Natán le contó? Y entonces David responde: ese hombre merece morir y pagar 4 tantos su falta. Natán le responde: querido rey, ese hombre eres tú. Como han de imaginarse, en ese momento el rey David se da cuenta que aunque había burlado a todo el mundo y había salidose con la suya, en ese momento se da cuenta que está lidiando con algo más poderoso que él mismo. Empieza a descubrir que en los dilemas del hombre y en el caminar del hombre hay alguien que prende al hombre en su astucia. Hay alguien que conoce las intenciones del corazón. David se da cuenta que está lidiando con aquel Dios que todo lo sabe. David se da cuenta que no es con Natán el problema, y en ese momento sucede algo, hermanos, que todavía no se había visto en Israel. Un rey que no haría uso de su poder como lo haría Saúl, matando profetas y matando a todos los que se le oponían. David se arrepiente. David se tira al piso. David se humilla delante de Dios. Y el relato bíblico nos cuenta que este arrepentimiento que tuvo David fue un arrepentimiento tal que movió el corazón de Dios. Ese Dios que no cambia, ese Dios que realmente nadie puede hacerlo cambiar de opinión. Cuando vio al rey totalmente arrepentido,
Dios le habla al profeta y le dice: dile que lo he perdonado, dile que le he perdonado la vida. Y efectivamente el profeta le dice: Dios te acaba de perdonar la vida. ¿Qué sucedió en aquel momento? Sucedió un cambio en el rey de una manera profunda. Fue un arrepentimiento que hoy quiero que nos detengamos. Quizás no podamos de una manera exhaustiva evaluar el arrepentimiento de David, pero sí podemos aprender algunas cosas muy importantes para nosotros. Nosotros, las personas que también fallamos, nosotros que de repente pensamos que podemos burlar a Dios, nosotros que podemos en algún momento sentirnos que nadie más sabe y que nadie más lo sabrá. Yo le puedo garantizar que la manera de lidiar con el pecado no es escondiéndolo y mucho menos haciéndose el desentendido. Hay alguien que con amor envía esta palabra porque Él quiere darnos el mismo beneficio que le dio a David. Pero lo interesante del arrepentimiento de David no fue solamente el momentito donde este hombre se desarmó. Este hombre se tiró al piso. Nació el niño y el arrepentimiento de aquel hombre era muy grande. Estaba llorando. El niño nació y se enferma, y en su enfermedad David pasó tirado boca abajo pidiendo perdón al Señor. El arrepentimiento de David fue tan profundo. Pero no quiero enfocarme únicamente en ese momentito del arrepentimiento. Y ahí quiero que usted me preste su atención. Porque lo que hoy hemos leído nos habla de un David viejo. Nos habla de un hombre sin fuerza. Bueno, sí tenía fuerza, pero de un hombre viejo, de un hombre anciano, de un hombre que el episodio de su adulterio ya había transcurrido muchos años. Ya Salomón era un adulto. Y Salomón nació años después de su adulterio. Me imagino que habían pasado, y disculpe que no hice mi investigación adecuadamente y no tengo los años exactos, pero puedo intuir que habían pasado entre 30 a 40 años de edad, de tiempo, que era prácticamente la edad de Salomón. Ahora el rey David es un viejo. Dice el verso que leímos que ya estaba anciano y entrado en años. El detalle es que a David, para entrar en calor, van y le buscan, como leímos, a una joven hermosa. Y cuando la Biblia dice que era hermosa, yo le creo a Dios que era hermosa. Pero la trajeron para que le sirviera, pero también para que el calor corporal de aquel cuerpo, de aquella mujer, pudiera ofrecerle el abrigo que la ropa no le daba al rey, y así entrar en calor. El detalle que me llama la atención de esta porción que leímos es el verso número 4. Por eso lo leí 2 veces, porque el verso 4 dice: la muchacha era realmente muy hermosa y se dedicó a cuidar y a servir al rey, aunque el rey nunca tuvo relaciones sexuales con ella. Y aquí es lo interesante. El arrepentimiento de David no fue un momento, ¿cómo le puedo decir? Un momento nada más. El arrepentimiento de David no fue remordimiento. El arrepentimiento de David no era susto. No era miedo de perder el reino, no era temor ni al profeta ni a la gente, no era lo que se podía perder. El arrepentimiento de David había sido tan profundo que aun cuando ahora tenía todo el derecho de tener a otra mujer, y siendo que él había tenido muchas mujeres, y entonces, ¿por qué ahora no quiso acercarse a aquella mujer? Es que el arrepentimiento de David nos muestra, mis amados hermanos, que cuando él se arrepintió, lo que odió fue al pecado, lo que odió fue lo que Dios odiaba. Y aunque pasaron los años, David jamás volvió a andar ese camino.
El arrepentimiento es uno de los temas menos comprendidos. Algunos lo han comprendido como remordimiento. Algunos lo que han tenido es miedo a las consecuencias. Martín Lutero decía miedo de patíbulo. Es decir, que las personas, cuando están cerca de purgar su pena, a los que le dieron pena de muerte, o no vamos a ser tan extremos, muchas veces pudieran ser personas que no tienen pena de muerte, pero viéndose en la cárcel, en el condado o en cualquier lugar, en la cárcel de máxima seguridad, viéndose encarcelados, tienen un colapso emocional. Esas son personas que, si usted los visita, lloran. Son personas que pudieran arrepentirse, pero es difícil entender el arrepentimiento del remordimiento. Muchas veces no se sabe dónde está esa línea, y por eso es un tema de los menos comprendidos. En la Biblia, el griego que se utiliza para arrepentimiento es metanoia. Metanoia lo que significa es giro de 180 grados. Lo que significa es arrepentimiento, es girar, voltear 180 grados. Ahora, como dije, la dificultad de este tema se centra en identificar la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. En la Biblia vamos a ver algunos ejemplos este día de lo que es remordimiento. Por ejemplo, usted escuchó la historia de Esaú. Esaú, cuando vendió su primogenitura, dice la palabra que lloró amargamente después de ello. Lloró de verdad, sus lágrimas eran de verdad. No estaba fingiendo, no eran lágrimas de cocodrilo, realmente lloraba. Y Esaú, cuando lloraba amargamente, no lloraba por los motivos correctos. Esaú estaba llorando, pero lloraba por los motivos equivocados. Estaba llorando porque había perdido riquezas. Estaba llorando por las consecuencias. Estaba llorando por lo que iba a recibir como consecuencia. Y una cosa es llorar por las consecuencias y otra cosa es llorar por el pecado cometido. Otro ejemplo que vamos a encontrar en la Biblia es Saúl. Saúl fue otro hombre que cuando perdió el reinado lloró también, se angustió, terminó buscando a una bruja, también lloró y se desesperó. Pero Saúl no lloraba por haber ofendido a Dios, porque si hubiera llorado por haber ofendido a Dios, hubiera regresado al lugar con el profeta humillado. Saúl no lloraba por haber ofendido a Dios. Saúl lloraba porque había perdido los beneficios del reino. Y el tercer ejemplo que tenemos en la Biblia, usted lo puede estudiar después, es el de Judas Iscariote. Judas, el que traicionó, el que vendió a Jesús. Este también lloró amargamente, dice la Biblia. Este quizás lloró aún más que Pedro, pero le faltó llorar por los motivos correctos. No lloró por haber ofendido al maestro, no lloró por amor al Señor, sino que lloró más por las consecuencias que aquella traición le iba a acarrear a él. Entonces, no saber cómo lidiar con el pecado puede llevar a las personas a un desenlace muy trágico, como en el caso de Judas, como en el caso de Saúl. No entender que hay hermanos amados y todos los que nos escuchan, no comprender el arrepentimiento, no saber cómo lidiar con el pecado, puede tener un desenlace trágico como lo fue con Judas. Yo sé de personas, conozco personas que cuando fallaron
perdieron toda esperanza de vida y terminaron suicidándose. Y yo te hablo ahora, si tú has estado en algún momento con pensamiento suicida, hay una salida que Dios ha dejado y no es el suicidio. En el nombre de Jesús, arrepiéntete, porque esa es la salida genuina para tener vida nueva. Cuando una persona se arrepiente, lo debe mover el amor a Dios, el amor a la persona agraviada y el amor a la verdad. Lo voy a repetir. Cuando una persona se arrepiente de verdad, lo que lo debe mover es el amor a Dios primero, el amor a las personas que ha agraviado, que ha dañado, y número 3, el amor a la verdad. Cuando alguien se arrepiente de verdad, otro elemento que me gustaría dejar hoy es que aborrece el pecado y acepta su consecuencia. El aborrecimiento del pecado y aceptar la consecuencia también lo vemos en la vida de David. Aunque por cuestión de tiempo no puedo leer toda la porción. En 2 de Samuel, capítulo 16, de verso 5 al verso 12. Nos cuenta que cuando David iba huyendo porque su hijo Absalón le había dado golpe de estado, alguien empezó a gritarle, a maldecir a David, empezó a decirle cosas groseras. Y entonces Abisai, hijo de Sarbia, le dijo al rey: ¿por qué este que te va gritando? ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego, le dijo, que me dejes ir y matarlo. Pero vea el arrepentimiento de David. David se había arrepentido hacía mucho tiempo ya, pero su arrepentimiento seguía guiándolo en este camino de salvación. El rey le respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová la aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones este día. La persona que se arrepiente acepta las situaciones que vienen acerca de su pecado, a causa de su pecado, perdón. David decía: bueno, si me maldice, déjenlo. Yo bien ganado me lo tengo. Usted puede saber cuando una persona se ha arrepentido. Cuando una persona se ha arrepentido de verdad, no está llorando, no está tan preocupado por las consecuencias. El Señor nos muestra en su palabra como David dijo: déjenlo, quizás el Señor mire mi aflicción y tenga misericordia de mí. Cuando alguien se arrepiente de verdad, como el hijo pródigo en Lucas 15 del 18 al 19, aquel hombre se puso de pie, cayó en sí y dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, sino que tómame como uno de tus jornaleros. Vea esto: aquel hombre le despreocupaban las consecuencias. Cuando alguien no se ha arrepentido, se preocupa más por las consecuencias que por su pecado. Se preocupa más por lo que va a perder que por su pecado. ¿Se da cuenta de esto? De esto se trata este tema, de entender cómo fue el arrepentimiento de David y cómo ese arrepentimiento nos habla toneladas de verdad para aquellos que necesitamos lidiar también con el pecado. La perspectiva cambia cuando alguien se arrepiente de verdad. La perspectiva es diferente y es una perspectiva correcta. Es una perspectiva en cuanto a Dios diferente. En cuanto al pecado es diferente. En cuanto a uno mismo es diferente. El hijo pródigo sabía que había pecado contra su papá, contra Dios, y él no era digno de ser llamado hijo. La perspectiva del hijo pródigo también cambió.
El verdadero arrepentimiento, mis amados hermanos, tiene frutos buenos. En Lucas 19:8, la Biblia nos habla de un hombre llamado Zaqueo, que cuando se arrepintió dijo las siguientes palabras. Puesto en pie dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. El que se arrepiente lo que quiere es reparar el daño a terceros. El que se arrepiente lo que quiere es enmendar su falta. No se enoja diciendo: bueno, ¿y me vas a perdonar o no me vas a perdonar? No, esas personas no están arrepentidas. Huya de esa gente. Esas son personas que todavía no se han arrepentido, que piensan que los demás están obligados a perdonarles. Pero lo que vemos en la Biblia es otra cosa. El verdadero arrepentimiento es tan poderoso. Y con esto cierro. El verdadero arrepentimiento es tan poderoso que hace que el Dios inmutable cambie de opinión. Mire esto, qué poderoso es el arrepentimiento. Dios, nuestro Dios, es inmutable. La inmutabilidad de Dios lo que dice es que Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no cambia en sus planes. Dios no cambia, es inmutable, no envejece. Y ese Dios que no cambia, y que una vez que Él ha dicho que algo se va a hacer, se hace. Es algo poderoso pensar lo que el arrepentimiento le causa a ese corazón del Señor. Es que el Señor es tierno para con nosotros. Con lazos de amor nos llama. Y aquel que se arrepiente al Dios inmutable, ese corazón que nunca puede cambiar, el arrepentimiento de un simple ser humano lo hace desviarse del mal que quería traer sobre David. Porque le dijo, David dijo: ese hombre que pecó es digno de muerte. Pero el Señor, cuando vio el arrepentimiento de David, dijo: le voy a perdonar la vida. Escúcheme por favor, usted que me está viendo, es que el Señor ya te conoce. Al Señor no se le escapa una. Él conoce bien tu vida, y el pecado oculto que tú tienes lo conoce bien. Y es que no se trata de que Dios lo conozca o no, se trata si vas a ser honesto con el Señor. Y cuando seas honesto con Él, vas a descubrir la belleza de Dios. Hoy puedes escuchar las palabras que David escuchó. David escuchó aquellas palabras: yo también te he perdonado la vida. Yo también te he perdonado la vida. Cristo dijo: el que viene a mí tiene vida eterna. El Dios que no cambia. Cuando alguien se arrepiente, esto es increíble pensar que el Dios que no cambia toma otro rumbo. Si alguien se arrepiente, lo hizo con Nínive. Esa ciudad de Nínive tenía sentencia sobre ellos. El rey de Nínive se puso en ayuno. Puso en ayuno hasta los animales. Puso en ayuno a los niños. Todos se arrepintieron. Y Dios detuvo la muerte sobre aquella nación, sobre aquella ciudad, perdón. A David, Dios le había decretado muerte, pero David se arrepintió. Hoy, si te arrepientes, se detiene la muerte. Hoy, si te arrepientes, vas a cubrir a toda tu familia y serás bendición, dice el Señor. Confesar la falta y apartarse es el método que Dios nos ha dejado para lidiar con el pecado, para enfrentarnos al pecado. El arrepentimiento real tuvo frutos duraderos en David. David no tuvo relaciones sexuales con aquella mujer. Es que David no se arrepintió por un rato, se arrepintió para siempre. Aborreció el pecado y nunca más quiso caminar ese camino otra vez. Es que cuando te arrepientes, te enojas contra el pecado y buscas a Dios permanentemente. Cuando te arrepientes, no te enojas contra la policía, no te enojas contra el que descubrió tu pecado, porque hay gente que dice: mire que
qué chismosa la gente. Por culpa de ellos me quitaron el privilegio. Ay, qué chismoso. Usted no está. A mí se me hace que usted todavía no conoce al Dios de la Biblia. Y por eso hoy Él envía esta palabra. Aquí no se trata de chismosos. Se trata de que cuando aborreces el pecado y te arrepientes, el Señor tiene misericordia y te enojas contra el pecado. Si te enojas con las consecuencias, solo será una cuestión de tiempo para que te halles en el mismo dolor otra vez. Solo va a ser cuestión de tiempo para que estés otra vez en la aflicción que te acaban de descubrir textos en tu teléfono que nadie debió haber descubierto. Otra vez vas a oír la noticia que la policía te anda buscando porque te acostaste con una menor de edad. Solo es cuestión de tiempo para que otra vez te encuentres en agonía a causa de tu pecado. Pero si aborreces el pecado, buscar a Dios de todo corazón significa buscarlo en un cambio de forma de pensar, de sentir, de actuar determinantemente. ¿Cómo saber si estoy arrepentido? Es la pregunta final. Bueno, si odias el pecado en lugar de las consecuencias, te has arrepentido. Si estás odiando el pecado por lo que es, en lugar de las consecuencias, te has arrepentido. David continuaba odiando su proceder ante la mujer de Urías. Nunca odió al profeta que lo puso en disciplina. Y qué maravilla que Dios es movido y fue movido por el arrepentimiento de David. Hoy tú también puedes mover el corazón de Dios. Hoy puedes tú también recibir lo que David recibió, que en lugar de la sentencia de muerte, Dios le perdonó la vida.